pensaba sencillamente hacer algunas intervenciones que iba a leer, pero se me quedaron los espejuelos. Y mañana tengo una cita a las 8:30 en el Bascom Palmer, porque me está presentando nuevamente en uno de mis ojos, ya perdí el otro en ese sentido, una pequeña un pequeño hueco en la mácula, así que tengo que ir a ver mañana a William Smitty al Bascom Palmer, así que no estoy desprovisto, voy a tener que sencillamente improvisar aquí un poco sobre las cosas que quiero decir, pero gracias a Dios son muy gráficas lo que quiero decir y lo que quiero mostrar un poco lo que era la vida de esos expedicionarios, y traje cosas que en realidad son muy especiales. Esto era el cuchillo y el tenedor con que esa gente se alimentaba. El cuchillo y el tenedor que traían en los barcos, en las expediciones cubanas, como bien dijo el reverendo Marcos Antonio Ramos, perseguido por, primero, la Pinkerton, que fue contratada por los españoles para que persiguieran a los cubanos que estaban organizando todas las expediciones. Después por las armadas, navíos de guerra, no solo los españoles, los británicos y los ingleses. Inclusive, sorpresivamente para ustedes, el acorazado Maine persiguió a los expedicionarios cubanos, que después estalló en la Bahía de La Habana, como ustedes saben. Esta es la brújula que llevaban. Voy a abrir, aquí está, por lo menos para que vean el tenedor aquí. El tenedor, el cuchillo está adentro. Fíjense, así vivían esa gente. Y nosotros nos quejamos un poco del exilio. Sí. Quiero también dejar muy claro, que poca gente lo conoce, que el genocidio de los españoles en Cuba es el mayor después de Camboya en la historia reciente de la civilización humana. El porcentaje de cubanos que murieron por la persecución de los voluntarios, ya referidos en la muerte de mi bisabuelo, los guerrilleros, que eran guerrilleros españoles contra las fuerzas del Ejército Libertador, y por la reconcentración de Weyler. Mi tío Justo Carrillo me dijo una historia muy famosa en el Parque del Retiro, que iba caminando Valeriano Weyler, general Valeriano Weyler, y entonces él saludaba a la gente, y había una persona que saludaba y nunca le devolvía el saludo. Y después de varias veces en el Parque del Retiro en Madrid, le dije, ¿usted por qué no me saluda de vuelta? Dice, porque soy cubano, le dijo así. Le dijo, porque él era el hombre que fue responsable de toda, de la gran masacre que hubo de los cubanos. Como porcentaje, estamos hablando de más del 10% de la población, cerca del 15% de la población cubana murió como consecuencia de esa inusitada y sangrienta y realmente inolvidable para nosotros lo que sufrimos de lo que fue el exterminio de los cubanos en la reconcentración y por supuesto en todo lo que fue el hecho que los voluntarios acababan con todos los que estaban a favor de la causa de la independencia, y estaban los guerrilleros. Sí, fue una cosa súper sangrienta. Tan sangrienta fue que los cubanos también dijeron, tenemos que tomar aquí en esas expediciones que llevaban las cosas básicas, porque no había nada en Cuba, ya lo llevaban de afuera, y mucha gente tenía que hacer transbordo. Hablaban de la Iguana, el Cayo Iguana, ahí transbordó el Dauntless, el famoso barco Dauntless, lo sacaron a otro barco más pequeño para poder evadir todo el cerco de todas las flotas que había. Y que por supuesto esto comenzó, quizás estoy un poco desorganizado porque realmente pensaba tener uso un poco de mis gafas, de mis lentes, pero no es así el caso. Pero todo esto comenzó, ¿cuál fue la idea básica? La idea básica fue nada más de nuestro gran héroe José Martí, que en el año 1892 dijo, tenemos que tener expediciones cubanas, ya lo dijo. Por eso no triunfamos ni en la guerra grande ni en la guerra chiquita, triunfamos en la guerra
en la guerra de independencia porque teníamos el aprovisionamiento, la entrada de hombres. Así entró Máximo Gómez y entraron Máximo y José Martí, entraron los Maceos, todos entraron por barco. Sencillamente, en realidad, esta labor de estos patriotas fue extraordinaria en medio de las peores condiciones, como decían los mejores generales españoles, Martínez Campos, Valeriano Weyler, con grandes experiencias en el norte de África, habían sido exitosos y eran grandes personalidades, aunque debemos hacer una distinción entre Martínez Campos, que fue mucho más entendedor de los ideales cubanos que Valeriano Weyler, que realmente fue allí a acabar con cualquier tipo de insurrección que pudiera haber. Refiriéndome ahora a los que participaron en las expediciones cubanas, está el mayor general, el general Emilio Núñez, y tengo el gran gusto de tener aquí a su bisnieto, Emilio Núñez, con el mismo nombre. Emilio, por favor, ¿estás aquí? Se tuvo que ir. Bueno, Emilio Núñez, le dediqué un libro, y por supuesto están aquí los bisnietos del mayor general Francisco Carrillo, que era la mano derecha de Máximo Gómez. Les recomiendo un libro que tal vez algunos han olvidado, Las cartas a Carrillo, de Máximo Gómez. Eran tan pobres Carrillo y Gómez que trabajando en el canal de Panamá, ganándose la vida, porque tenían que ganársela, perseguidos por los españoles en todas partes, tenían que compartir la navaja, tenían que compartir todo. Y de ahí viene el libro famoso, Las cartas a Carrillo. Pero aquí está, que el mismo nombre, creo que Fran Carrillo, ahí está Fran Carrillo de atrás, el bisnieto del mayor general Francisco Carrillo, y José Ignacio Carrillo está por otro lado. Entonces, José Ignacio también está ahí, así que son los descendientes de los Carrillos. Y realmente debemos reconocer que de los 5 hermanos, Justo era el más joven, nació en 1862, tenía 6 años cuando comenzó la guerra, a los 10 años. El padre combatió en esa guerra, murió en la guerra, Francisco María Carrillo, y Vicente, Andrés y Sixto murieron en la guerra grande, en la guerra chiquita, en la guerra de independencia. Solo quedaron vivos 2, el más joven, mi abuelo Justo, y el mayor general Francisco Carrillo, que era el jefe del Estado Mayor de Máximo Gómez. Los libros, para que vean cómo se hacían las cosas antes, y debo referirme también al hecho de que mi querida esposa María Eugenia Winthrop Varela, aquí un día en la casa nuestra en Paseo y Calzada, se encontró con una fotografía. Aquí está la fotografía de todos los que participaron en esas independencias, por supuesto, con no solo el general Emilio Núñez y mi abuelo, coronel Justo Carrillo, que era el secretario, y el general Emilio Núñez era el presidente de todo el grupo, las expediciones revolucionarias cubanas, como se conocían, sino que además un día mi esposa dijo, pero aquí está mi abuelito, Eugenio Varela, era también comandante y era parte del Ejército Libertador. Así que esto se va, no sé, Merillín, si estás por ahí, Merillín, ahí atrás, esta no se quiere parar, pero bueno. Sí, bueno, entonces, además, está aquí también Madeline Carrillo Menocal, que es también sobrina nieta del mayor general Mario García Menocal. Así que toda esa gente que tenemos aquí presente y relacionado con la familia, también están otras personas que debemos reconocer de importancia entre la asistencia a este interesante evento. Margarita de Armas, el abuelo de Margarita, de Tota de Armas, como todo el mundo la conoce, era muy cercana al presidente Mario García Menocal. Sí, está aquí también. Sí, cosas que uno se recuerda, que uno no se... Tal vez la gente se ha olvidado de esas relaciones que existen. Está mi prima, Madeline
Carrillo Menocal, sobrina nieta no solo nieta de Justo Carrillo Morales, de mi abuelo, sino además sobrina nieta de Mario García Menocal. Así que realmente que tenemos aquí una serie de personas presentes que son realmente que muestran lo que es el pasado y tal vez el futuro de Cuba. Aquí también está Silvia Pujals, que es ahijada de mi abuelo Justo Carrillo Morales, está todavía Silvia Pujals, y realmente quiero reconocer todas esas presencias aquí. Fíjense lo que era antes la relación entre marido y mujer. Mi abuela recibió de mi abuelo estos tomos, fíjense cómo se encuadernaban antes, en cuero, las expediciones cubanas de Justo Carrillo Morales, dedicado a María Hernández de Carrillo. Miren qué clase de lo que era Cuba antes y cómo hemos caído al fondo del barril. Así que poco a poco lo que quería era ilustrar una serie, en más de hacer un discurso, una presentación, ilustrar una serie de cosas que son importantes para la historia de Cuba y que son están muy relacionadas con lo que yo espero que sea la recuperación del país, porque no he perdido nunca la esperanza de que volvamos a nuestras tierras. Aquí hemos construido, como yo he dicho varias veces, una economía que es en estos instantes 4 o 5 veces, es decir, la economía de los cubanos aquí en Miami es 4 o 5 veces más grande que la economía de Cuba en estos instantes. Hemos construido aquí toda la riqueza que teníamos en Cuba, la hemos llevado a la realidad en el exilio, desgraciadamente. Lo que hubiera podido ser y que no fue. La industrialización de Cuba, que comenzó en los años 50, tengo que referirme aquí a mi tío Justo Carrillo, con los tratados de Annecy, Torquí, todos los que lograron que se dieran las preferencias arancelarias para que pudieran venir industrias como la Cubonitro, como la textilera, como todo lo que fue la expansión industrial de Cuba en los años 50 ha venido a realizarse. Esos empresarios vinieron a realizarse aquí. Quiero referirme ahora en el orden de lo que tenía aquí, que pensaba leer, pero bueno, estoy improvisando un poco, lo que era el Estado Mayor del Generalísimo Máximo Gómez. Aquí ven la fotografía, que es increíble, fíjense. Voy a leerle, creo que puedo leer esto. En esta foto se encuentra el Estado Mayor del Generalísimo Máximo Gómez, libertador de Cuba en el año 1902. Fue publicada, fíjense, únicamente por el periódico norteamericano The Miami Herald. ¿Qué les parece? Aquí están. Y aparece, por supuesto, Máximo Gómez en el medio por una boina, por cierto, que tiene eso. Empezó la guerra la guerra libertadora en Cuba, lo empezó a los 61 años de edad. Tenía Máximo Gómez en el año 1895, tenía 61 años de edad. Así que no se sientan viejos, Y a mano derecha está el mayor general Francisco Carrillo, aquí retratado. Y quiero también, se me olvidó, que aquí está nada más y nada menos que Carlos García Vélez, que es descendiente del mayor general Calixto García. Calixto, tú estás por ahí por algún lado, ¿no? ¿Dónde está Calixto? Carlito, mira, allá está Carlito. Y también me honra el decir que es una cosa que nos sorprendió Carlitos. Un día Carlito García Vélez, que estudió en el Colegio de La Salle con mi hermano Eddie, era compañero de curso, nos dijo, tú sabes que el jefe del Estado Mayor del general Calixto García era Eduardo Salazar, y nosotros no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta que en Santiago de Cuba había una serie de patriotas que tenían el apellido Salazar y que también combatieron casualmente ahí vienen todos los Eduardo Salazar que han venido, hay como 3 Eduardo Salazar ya sin saberlo. Así que el jefe del Estado Mayor el gran general de nuestra independencia, Calixto García, fue nada más y nada menos que el coronel Eduardo Salazar. Me voy a referir a otra cosa muy interesante que alguien me dijo, que he ido recogiendo por aquí y por allá, así que estos son prácticamente les estoy dando
diferentes cosas que son interesantes, un poco desordenadas, pero lo que quería era seguir una serie de cuestiones que he ido recogiendo a través del tiempo. ¿Qué es lo que se decía del mayor general Francisco Carrillo? Aquí los bisnietos tienen que estar muy orgullosos. Se decía lo siguiente, y esto me lo dijo alguien en un velorio, una persona que había sido de las villas de Santa Clara y que conocía toda la historia de los remedianos Carrillo, y decían, ¿saben lo que se decía en la manigua? Dice, cuando llegue Carrillo, abran malla, el que sea guerrillero que se vaya. Y eran los guerrilleros españoles. Así que déjame ver si puedo leer esto, pero voy a hablar un poco de lo que es, para los que estén interesados en el libro, lo que el libro significa. Este libro describe, comenta y evalúa las acciones veo menos con esto. ¿Quieres probar con eso? Este libro describe, comenta y evalúa las acciones y peripecias del cuerpo expedicionario cubano en la guerra de independencia. La inexistencia de este cuerpo, fíjense, esto hay que resaltarlo, la inexistencia de este cuerpo en la guerra de los 10 años probablemente fuera un factor importante en su fracaso. La entrada subrepticia de los líderes mambises cubanos, desde Martí, Gómez, Maceo, hasta los más humildes combatientes, junto con las correspondientes armas, pertrechos y vituallas, se narra y describe en los 2 volúmenes del libro. Las decenas de operaciones de este cuerpo fueron dirigidas por el general Emilio Núñez, siendo mi abuelo el más joven de los 8 hermanos que combatieron en las 3 guerras cubanas contra España, el secretario del mismo. El libro cuenta con muchas ilustraciones sobre los actores de nuestro ejército libertador y con respecto especialmente a las operaciones realizadas. Y les voy a hacer un poco la historia nuevamente, que sea repetitivo de lo que es la familia Carrillo Morales. Francisco María Carrillo de Rojas, casado con Ana Joaquina Morales y Ramos, fueron padres de Francisco Carrillo Morales, mayor general de las 3 guerras. Luego de Cuba independiente fue senador, gobernador de las villas y vicepresidente de la República. Casado con Concha Ruiz. Fue padre de Francisco Carrillo Ruiz, senador de la República. Casó con Conchita Masvidal y fueron padres de Francisco Pancho Carrillo Masvidal, casado con María Hortensia de Quesada. Aquí están los padres de Frank y José Ignacio. Padres de Frank, María Conchita y José Carrillo y de Quesada. Sisto Carrillo Morales murió en combate en la llamada Guerra Chiquita. Andrés Carrillo Morales murió en combate en la Guerra Chiquita. Vicente Carrillo Morales murió en combate en la Guerra de Independencia. Ana, Emilia y María Carrillo Morales obtuvieron grados del Ejército Libertador. Fueron a prisión en Isla de Pino, donde las acompañó su madre. Justo Carrillo Morales, coronel del Ejército, y en Cuba Independiente fue representante, según el Ejército de Independencia en la Cuba Independiente fue representante a la Cámara. Casó con María Hernández Castells. Fueron padres de Pedro, Ana, María y Justo Carrillo Hernández. Pedro casó con Margot Toledo. Fueron padres de Pedro Alejandro Carrillo y Toledo y Margarita Carrillo y Toledo. Ana María Carrillo Hernández casó con José Salazar y fueron padres de los Salazar Carrillo. Jorge casado con Mary Jean Winthrop, Eduardo Salazar Carrillo casado con Margarita de Armas y José Antonio Salazar Carrillo casado con Josefina Borges. Los Borges, por ejemplo, ella Josefina Borges y Segle. Los Segles son de Remedios. Fíjense todas las relaciones, los Segles son de Remedios. Justo Carrillo Hernández casó en primeras nupcias con Madeline Menocal y fueron padres de Madeline Carrillo Menocal.
casó en segundas nupcias con Ofelia Barbat. Y Ofelia pues está aquí, que es la viuda de Justo Carrillo, y hay que reconocerla y que ayudó en todas las luchas de mi tío. Ustedes saben que mi tío fue uno de los firmantes, a los 20 años firmó la proclama del 4 de septiembre, pero después fue, como saben ustedes, el directorio estudiantil se deshizo porque consideró, y a peso aparecen en el libro, los libros de mi tío Justo, que Grau San Martín traicionó al directorio estudiantil haciendo las paces con Batista y empezando un periodo durante los 30 en el cual Cuba estaba un poco a la deriva. Para no hacer esto eterno, quiero dar, aquí está Miñón Medrano, y hemos pedido hace poco a Humberto Medrano, y esto está en letras grandes, así que voy a leer lo que se llamó el único cañonazo naval por Cuba Libre, por el padre de Humberto Medrano, y es una carta que escribió mi abuelo. Como secretario que fui del Departamento de Expediciones del que era jefe el general Emilio Núñez, quiero hacer algunas aclaraciones sobre el particular, sobre el cañonazo. Por el ingeniero Pagliucci, italiano, el primero que vio salir el cañonero español del río San Juan cuando ya se estaba echando al agua el primer bote mandado por el capitán, hoy coronel Rafael Gutiérrez, dándole cuenta inmediata al coronel Federico Pérez Carbó, jefe de mar de la expedición. Nuestro cañón Hawkins de 12 libras estaba montado a proa del Three Friends, uno de los barcos clásicos que utilizaron los expedicionarios cubanos, con frente, por tanto, hacia la costa. Al sentirse el primer disparo que nos hizo el cañonero, nos dirigimos hacia afuera, empezando los preparativos para poner el cañón en comando de poder disparar por el acostado de estribor, realizándolo como mejor se pudo con las cajas de balas de fusil que llevamos para el desembarco. Recuerdo que una vez listo y en condiciones ya de hacer fuego ante el enemigo, el comandante Pérez Morales, que venía como jefe de tierra, y el que le habla, le preguntamos al coronel Pérez Carbó si se podía hacer fuego sobre el barco enemigo, contestándonos definitivamente, obedeciendo de seguro esa negativa, definitivamente que no, a que veía el gran peligro que corríamos al disparar el cañón de 12 libras en un remolcador pequeño. Era un remolcador donde estaba el Three Friends, un remolcador pequeño y de madera, casi incapaz de resistir sus efectos. Pero como el cañonero español continuaba el fuego sobre el nuestro, así como otro cañonero mayor que había venido en su auxilio, el coronel Carbó, dándose cuenta exacta de la situación, le ordenó al artillero, que lo era el valeroso oficial señor Ignacio Medrano, el padre de Humberto Medrano, de que disparara. Pero al intentar hacerlo le falló el tiro, porque al tirar del cordel para hacer fuego se desprendió el fulminante. Fíjense todas las cosas. Medrano, con una gran serenidad, colocó otro inmediatamente, lográndose lo que pretendíamos. El miedo debió haberse apoderado de los oficiales españoles que mandaban los barcos de guerra, porque desde ese momento, aunque nos dispararon 3 o 4 cañonazos más, no continuaron su avance hacia nosotros. Nuestro Three Friends sufrió varias averías. Se le rompió como media vara de banda de babor. Se cayeron todos los vidrios y se desniveló la máquina, continuando su marcha de una manera irregular. El ingeniero Pagliucci conserva en su poder
el casquillo de la bala que se disparó contra el cañonero español. Y la firma de todos es que íbamos, todos los que íbamos en el vapor. De este modo logramos contener los cañoneros enemigos, salvar nuestras vidas, y el magnífico cargamento de armas y municiones que llevábamos para el general Francisco Carrillo, jefe del 4º Cuerpo del Ejército, Las Villas, teniendo la satisfacción de haber sido en ese primer disparo y único cañonazo durante la Guerra de Independencia. La tripulación del Three Friends se portó como buena, así como todos los expedicionarios, entre los que se encontraban el capitán Gutiérrez, el capitán Pau, comandante Pérez Morales, Mr. Walsh, y los del departamento de expediciones, capitán O'Brien, que era el ingeniero Pagliucci y algunos más. Pero si hay alguna gloria en esto, es principalmente para 2 hombres que murieron, que merecen párrafo aparte. Son estos el coronel Federico Pérez Carbó, jefe de mar de la expedición, que en sus acertadas disposiciones logró el éxito que hemos relatado, y el artillero Medrano, hoy teniente coronel del Ejército Libertador, que por su valor y su serenidad en aquellos momentos difíciles, porque atravesamos, pudo contener el avance enemigo con que el magnífico disparo de nuestro cañón Hawkins. Tanto el coronel Pérez Carbó como el teniente coronel Medrano viven aún precisamente en las 2 extremas provincias de la República, el uno en Oriente, donde fue gobernador, y el otro en Occidente, Miranda del Río, donde actualmente desempeña el cargo de ingeniero jefe del acueducto de esa capital. Mayo 31, 1928, Paseo 15, Vedado, Justo Carrillo, mi abuelo. Dice las cosas más increíbles que hay que reconocer. Miñón Medrano está por aquí, está Miñón, para que te vean. Bueno, no te pares, ahí está Miñón Medrano, que le quiere. Así que era colombiano. Y finalmente les voy a hacer y yo me dedico a estas cosas de mantener vivas los recuerdos de Cuba, y cada vez que veo un libro lo hago encuadernar. Y fíjense, esto lo cuaderné en verde esperanza. Este es el libro de mi abuelo, de Justo Carrillo Morales, y realmente debo reconocer que tenemos aquí entre nosotros un gran encuadernador. Quiero referirme a él porque mucha gente quisiera tener esa información, que es Miguel Hidalgo. Miguel, ¿estás por aquí, Miguel? Miguel Hidalgo, bueno, quizás no, mira, ahí está Miguel Hidalgo, que es el gran encuadernador de libros como estos. Así que si algo necesitan, algún día me llaman. Yo estoy en la universidad en FIU, y ahí me pueden ver por si quieren encuadernar libros como estos. Los libros originalmente eran en 2 tomos, por eso ven que el libro de mi abuelo como bien decía Marcos Antonio Ramos, fue una recopilación de todo lo que Gaspar Carbonell, el tío abuelo de Néstor Carbonell, por cierto, le pidió a mi abuelo que en la revista del Yacht Club, revista yatista, revista relacionada con el mar, con las expediciones, que publicara todas esas diferentes expediciones que hubieron en el Departamento de Expediciones Cubanas. Y entonces pues se fueron publicando, y eventualmente el propio Gaspar Carbonell sugirió hacerlas un libro en 2 tomos, porque originalmente eran 2 tomos, o sea, el tomo 1 y el tomo 2 aquí. Así que con eso termino, y perdone que he sido muy desordenado, pero en realidad esto es una especie de vituallas, una especie de una cobertura de muchas cosas que vienen y salen de mi corazón, y no de otra manera. Así que le agradezco su atención.